Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general, Génesis, el principio. Mensaje número 7. En el séptimo día, Dios descansó de toda la obra que hizo. Lectura bíblica, Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Nosotros terminamos de ver el capítulo 1 de Génesis mostrando que Dios creó los cielos y la tierra y después hubo una rebelión en el universo y la tierra fue afectada. Estaba desordenada y vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas de la superficie de los mares y Dios comenzó su restauración porque la tierra es de importancia vital para Dios. Y Dios, Él, en su propósito eterno, Él quiere crear al hombre en la tierra y a través del hombre sujetar, dominar la tierra y a través del dominio del hombre, la tierra entonces va a dominar todas las cosas, gobernar todas las cosas, tanto las de los cielos como la de la tierra, Cristo. Esto está en Efesios capítulo 1, 9 y 10. Entonces Dios restauró la tierra, creando en el primer día la luz, en el segundo día la expansión, en el tercer día la porción seca, en el cuarto día Dios entonces creó los luceros, el mayor lucero, el sol para gobernar el día y la lumbrera menor, la luna para gobernar la noche y juntamente con las estrellas son todas las lumbreras para alumbrar la tierra. Y así, en el día quinto, Dios creó tanto los peces del mar como las aves del cielo. Y también en el cielo, Dios creó los animales selváticos, animales domésticos, también los reptiles. Y al final del sexto día, Dios creó finalmente el centro de su creación, que es el hombre. Creó el hombre a su imagen y a su semejanza. Y la misión que le dio a este hombre creado era dominar la tierra para Dios. Dominar sobre todas las cosas. Entonces, esta fue la misión que Dios nos dio a nosotros, que Dios dio al hombre. Y nosotros sabemos que después, en Génesis capítulo 3, ya hubo una elección equivocada por parte del hombre y el hombre terminó desobedeciendo a Dios y terminó yendo al imperio de las tinieblas. Quiere decir, el diablo, Satanás, consiguió en un solo golpe llevar a toda la humanidad para su reino. Y así todos pecaron. Y por la desobediencia de un solo hombre entró el pecado en el mundo. Y por el pecado la muerte entró en el mundo y la muerte pasó a todos los hombres. Y aparentemente fue frustrado el propósito de Dios al crear al hombre y nuestra misión de dominar la tierra para el Señor fue impedida. Pero gracias a Dios, Dios no desiste de su voluntad eterna. Él aún va a concretar su voluntad eterna. Él envió a su propio Hijo y se hizo hombre. Por eso, hermanos, miren la importancia. El mismo Dios creador envió a su Hijo y se tornó un hombre. Él no se tornó otra criatura, no se tornó un ángel, sino que Él
Él se tornó un hombre. Miren la importancia que tenemos para Dios. Y justamente por su muerte y resurrección, Él efectuó una obra de redención, rescatándonos de regreso y nos dio un nuevo nacimiento. Hoy tenemos la vida de Dios que Adán perdió la oportunidad de tener al no escoger el árbol de la vida. Y ahora, por la vida de Dios dentro de nosotros, nuevamente Dios tiene la gran chance de hacer su voluntad a través de su iglesia. Por eso, nosotros estamos aquí ¿para qué? Estamos aquí luchando para que Dios pueda tener nuevamente su gobierno aquí en la tierra. Entonces, nuestra misión es predicar el evangelio del reino. Vamos a restaurar esta tierra para el Señor, trayendo el reino de Cristo bajo el hombre. La iglesia tiene esta función, por eso que en Mateos 24, versículo 14, allí nos dice: y será predicado este evangelio del reino para testimonio será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Cuando la iglesia cumpla la misión que Dios le dio al hombre en Génesis capítulo 1, de cumplir su misión, esto quiere decir de someter todas las cosas a Dios, a Cristo, entonces el fin vendrá. Por eso, queridos hermanos, nosotros estamos al final de los tiempos. No tenemos más tiempo que perder. No tenemos más tiempo para gastarlos en nuestras cosas. Por eso hemos insistido de que Dios necesita hoy personas en la iglesia que tengan este espíritu de Abraham. Abraham, en medio de una generación interesada, todos buscaban sus propios intereses, sus propios beneficios, adorando a ídolos. Había un hombre aquí en la tierra que era Abraham, que él buscaba a Dios, al Dios verdadero. Y cuando el Dios de la gloria le apareció, él entregó toda su vida a este Dios. Él dedicó el resto de sus días para servir al Dios. Y tan solamente esto, aunque Dios lo haya bendecido con muchas riquezas por su pasar por Egipto, él no tuvo gran percepción de los bienes que recibió, los muchos bienes, animales, siervos y siervas. Para él, aquello no estaba en su corazón, pero su sobrino Lot se mostró ambicioso por las cosas de la tierra, los bienes de la tierra, pero Abraham no tenía este corazón. Por eso, hermanos, nosotros hoy tenemos a Abraham como nuestro ejemplo. Él es el hombre, el padre de la fe. Él también es el ejemplo de alguien que cuando encontró a este Dios verdadero, él entregó toda su vida para él, no buscando nada para sí. Dios necesita de estos aquí en la tierra para nuevamente cumplir su voluntad en la tierra. Por eso, yo hoy a la mañana en la comunión con los hermanos, yo quise mostrarles Hechos capítulo 20, versículo 24. Aquí el apóstol Pablo es otro Abraham que el día en que él encontró al Señor, porque él era, a pesar de servir al Dios del judaísmo, pero él perseguía a la iglesia de Dios. Y por falta de entendimiento y revelación, estaba luchando en contra del mismo Dios, pero él amaba a Dios. Un día Jesús le apareció. El Dios de la gloria le apareció a través de Jesús y allí, a partir de aquel día, todo cambió en su vida.
su carrera, su prosperidad. Él entregó, él consideró como basura, consideró como estiércol, como que no vale nada, porque él encontró a Cristo. Cristo era lo más sublime para su vida. Él entregó toda su vida para servir al Señor y no buscó nada para sí mismo. Él no buscó posiciones en la tierra, no ambicionó seguidores y no levantó una gran obra para sí mismo, sino que él buscó ser fiel al Señor. Hermanos, esta es la actitud que nosotros debemos tener si nosotros queremos luchar por el reino de Dios. Entonces, aquí en el versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Esta vida que nosotros vivimos no es para que nosotros adquiramos riquezas, nosotros tengamos seguridad financiera para nosotros, para la segunda, la tercera y cuarta generación. Hermanos, no estamos aquí para esto. El día que encontremos al Dios Todopoderoso como Abraham lo encontró, era solo entregarle la vida a Él. Él cuidaba de todo, ¿es así? Si usted confía, usted tiene fe en Él, Él cuidará de todo. Y en cuanto a nosotros cuidamos de los intereses de Dios. Usted y yo estamos exclusivamente para cuidar de los intereses de Dios. No nos distraigamos con nuestros intereses. El Señor cuida de nuestros intereses. Por eso en nada no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este Evangelio de la gracia de Dios tiene como meta, ¿qué cosa? Versículo siguiente nos muestra: ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros en quien he pasado predicando, ¿qué? Predicando el reino de la gracia de Dios. ¿Qué es? ¿Qué es predicar qué? Predicar el reino. Veréis más mi rostro. Por eso nosotros en la tierra no hacemos otra cosa a no ser predicar el reino. Y no nos importa nada más. Nuestro futuro, nuestra carrera no nos importa. Nos importa que el reino de Dios, el reino de Cristo, sea restablecido aquí en la tierra. Cristo venga a gobernar, sea la cabeza aquí en la tierra, y también a través de la iglesia Él pueda ser la cabeza sobre todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Por tanto, esta es la actitud de Pablo. También era el corazón de Abraham, también fue el corazón de Esteban. Esteban aprendió en la iglesia por la enseñanza de los apóstoles, la comunión de la enseñanza de los apóstoles. Hoy Esteban era un joven que vivió 6 años en la vida de iglesia normal, haciendo inmersión, haciendo transcripción, durmiendo con Dios, despertar con Dios, inmersión refinada, y ahora inmersión ultra refinada. Era un joven normal que creció en la vida de la iglesia y se tornó tan útil. Fue llamado para servir a las mesas, para servir, cuidar de la cocina, del comedor, de las comidas. Parece algo no tan noble, pero hermanos, nosotros todos estamos para servir al Señor, para lo que sea. Cuando yo era joven, aprendí a servir en la iglesia. Cuando era muy joven, hermanos, yo comencé en lavar los baños, limpiar los baños. Espero que ustedes jóvenes, es que hoy nosotros tenemos personas que hacen para nosotros la limpieza, pero es bueno que nosotros aprendamos a comenzar desde el piso de la fábrica, comenzar en las cosas básicas, a no decir, ay, qué asqueroso esto, no quiero, aquello no quiero. No, usted tiene que estar dispuesto a servir al Señor en toda situación. Tiene que estar honrado en poder hacer a este servicio, aunque sean considerados servicios más bajos.
Pero para nosotros, hermanos, es una honra poder servir al Señor. Entonces el Señor necesita de este espíritu para luchar por el reino del Señor. Muy bien. Vamos a volver entonces. Dios entonces creó en 6 días. Al final del 7º día, cuando el hombre fue creado, voy a leer nuevamente el versículo 28 de Génesis 1. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó. Por eso, hermanos, Dios los creó macho y hembra, hombre y mujer. Él no creó un género de la nada, indistinto. No, Él creó hombre y mujer, varón y hembra. No caiga en las ideologías falsas de ese mundo que han conducido a tantas distorsiones en nuestra sociedad. Dios creó hombre y mujer y Dios los bendijo y les dijo: fructificad, todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Maravilloso. Entonces Dios nos bendijo, nos dio una misión, pero esta misión el hombre no tiene capacidad de cumplirla sin la bendición de Dios. Y nosotros entendemos en Gálatas 3:14 que la bendición de Abraham es el espíritu prometido. Hermanos, sin la acción del Espíritu, la iglesia no consigue cumplir la misión dada por Dios. Entonces, gracias a Dios que en el día de Pentecostés, Él hizo derramar su Espíritu Santo y bautizó a la iglesia. Y en Hechos capítulo 1 nos muestra que al descender el Espíritu Santo, Él dio poder a la iglesia para ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Por tanto, hermanos, hoy no estamos luchando con nuestras propias fuerzas. Nosotros recibimos el Espíritu, recibimos el poder del Espíritu. Y quien tiene capacidad no necesita ser yo. Quien debe tener la capacidad es el Espíritu. Y nosotros, como la iglesia, nos recibimos el Espíritu, que es la bendición de Dios. Dios nos bendijo y fructificad. Hermanos, Dios no nos encargó para hacer una obra meramente de actividades exteriores. Dios nos encargó algo de lidiar con la vida. Por tanto, Dios nos hizo fecundos, fértiles. Gracias a Dios, la iglesia hoy está volviendo a su tiempo de fertilidad. Gracias al Señor. Ustedes vieron hoy a la mañana cuántos visitantes. Ayer, cuando tuvimos la fiesta de amor, estaban también 33 invitados aquí. Quiere decir, toda la reunión, toda la semana, el Señor está reproduciendo personas, haciéndonos fecundos, trayendo personas justamente para ser alineadas también para la lucha por el reino, como nosotros. Muy bueno. Entonces Dios dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Hermanos, el problema es sojuzgar. No es solo hoy. Cristo está en las regiones celestiales, sobre todo principado y potestad y poder y dominio. Pero ni todas las cosas que están bajo sus pies están sujetas a Él. Muchas veces, hasta usted y yo, aún tenemos opiniones contrarias a Él. Aún tenemos cosas contrarias a Él. Hermanos, Dios está sujetándonos primeramente a la iglesia. Primeramente la iglesia debe sujetarse al gobierno de Cristo para que Dios, a través de la iglesia, sujete todas las cosas a Cristo. ¿Está bien? Entonces, cuando Dios terminó, ahí viene el capítulo número 2.
Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces Dios trabajó hasta el sexto día, y cuando al final del sexto día el hombre apareció para hacer su voluntad, para sujetar la tierra para él, en el séptimo día Dios descansó. Parece un cuento, pero aquí hay un carácter profético. En estos 6 días, cuando llega al final del sexto día, apareció el hombre para dominar esa tierra. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que finalmente Dios consiguió hacer con que el hombre domine sobre la tierra, y en el séptimo día Dios descansó de toda la obra que había hecho. Entonces tiene un sentido profético. ¿Qué quiere decir esto? Entonces vamos despacio. Yo voy nuevamente aquí, versículo. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Este verbo hizo, ustedes recuerdan que yo hablé que existen 2 verbos en el hebreo. Uno es crear de la nada, que es bara. Otro es crear a partir de un material que ya existe, que yo leí para ustedes como asa. Ustedes recuerdan, A-S-A-H, pero la pronunciación parece que no es asa, sino que la pronunciación es asha. Entonces nosotros tenemos el verbo bara, que es crear de la nada, y tenemos el verbo asha, que es crear algo a partir de algo que ya existe. Entonces aquí en el versículo 2, tanto hizo como al final la obra que hizo, y también en el versículo 3, como el creador hizo, aquí usa él el verbo asha, porque lo que hizo aquí en la tierra fue restaurar la tierra, restaurar lo que se degradó, lo que se arruinó. No es el verbo asha. Pero aquí en el versículo 4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Aquí se refiere a la creación original. Por tanto, esta palabra crear, este verbo en el versículo 4, es bara, es crear de la nada. Y cuando el Señor, el día que Jehová Dios hizo, este segundo verbo hizo es asha, ya es la restauración de la creación. Esto es solo para que ustedes sepan que existen esta diferencia. Entonces Dios preparó todo desde el primer día para que al final del sexto día Él crease al hombre. Capítulo 1, versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Esta palabra crear en este versículo, crear al hombre, es el verbo bara, porque el hombre no existía. Por eso, hermanos, no considere cualquier elemento semejante al hombre antes de la creación del hombre algo preexistente. No, Dios creó de la nada al hombre. Entonces, el hombre fue creado con el verbo bara, creado de la nada. Entonces, el hombre finalmente, como ítem principal de la creación, apareció con la función de dominar la tierra. Hermanos, hoy hasta es una vergüenza para nosotros como hombres que nosotros, por la caída, Génesis 3, nosotros dejemos escapar esto. Nosotros dejemos que toda la humanidad fuese llevada cautiva por Satanás.
la humanidad, toda la humanidad está bajo el imperio de las tinieblas. Gracias a Dios, hermanos. Dios nos dio esta misión de restaurar a través de la predicación del Evangelio del reino. Nosotros vamos a rescatar a estas personas que fueron robadas, usurpadas por Satanás. Nosotros vamos a traerlas de regreso al reino de Dios. Por eso, hermanos, nuestros colportores van a las calles, los hermanos y las hermanas también. Todos los días tenemos muchos contactos, están predicando el evangelio del reino para traer a las personas que fueron usurpadas por el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, de regreso al reino de la luz, para el reino de Dios. Por eso, hermanos, mi misión y su misión es predicar el evangelio del reino, predicar el reino y luchar por el reino. ¿Está bien? Así fue que Dios creó, versículo 31 del capítulo 1 de Génesis, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Él dijo en los otros días, muy bueno, pero cuando creó al hombre dijo, muy bueno. Entonces los 6 días de la creación registradas en Génesis 1, más el séptimo día, el día en que Dios descansó de toda su obra, tienen un sentido profético, como ya dije. Entonces, hermanos, yo voy a tomar como referencia, existe una Biblia que tiene el orden cronológico en la nueva versión internacional, NBI. Este fechado fue hecho por un autor llamado Rees. Él procuró, buscó y colocó las fechas. Entonces voy a usar esta referencia como una referencia para nosotros tener una noción. Entonces, en su referencia, el hombre fue creado en 3.975 años antes de Cristo. Esto quiere decir, en el año 0 de la era cristiana, la era 0, usted regresa, ¿cuánto? 3.975 años, usted va a descubrir la fecha en que el hombre fue creado. En el 3.975 años antes de Cristo. Y el nacimiento de Jesús debería ser en el año 0, ¿no es así? En el año cristiano, que es nuestro calendario gregoriano, debería ser el año 0, pero hubo un error en colocar la fecha. En realidad, Cristo nació en el año -5. El año -5 es el año que debería ser el año 0, pero hubo un error. Cristo nació 4 o 5 años antes de este año 0, entonces sería el -5. Por eso, la crucifixión de Cristo, la muerte de Cristo, que Él debería tener 33 a 34 años, y Él fue muerto en la fecha 29 de estas fechas. Nació en el año 5 antes de Cristo y fue muerto en la cruz en el año 29. Tal es así que la iglesia surgió en el año 29, cuando Dios derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Fue después de la muerte de Cristo. Entonces fue en el año 29. ¿Es verdad? ¿Estamos en lo correcto? Ahora, para Dios, un día es como 1000 años. Esto está en 2 Pedro 3:8. Vamos a ver. 2 de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, para Dios, Él habita en la eternidad. Para Él, el tiempo es igual un día que 1000 años. Para Él, un día es como 1000 años. Para Él pasa rápido porque Él no está sujeto al tiempo, no está dentro del tiempo. Entonces, hermanos, si usted usa este versículo como referencia, 6 días de la creación, el hombre fue creado al final del 6º día, se refieren a 6000 años. ¿Estoy en lo correcto o no? 6 días serían 6000 años. Si usted toma que el hombre fue creado en el año, yo dije, 3975 hasta el año 0 de nuestro calendario, ¿es verdad? ¿Y nosotros estamos en qué año? 2025. Sumando 3975 con 2025, ¿cuánto da? ¿Usted ya hizo esta cuenta? Exactamente 6000 años. 2025 son exactamente 6000 años a partir de la creación del hombre. Ya estamos en el 6º día. Estamos al final del 6º día. Cuando el hombre aparece proféticamente, el hombre aparece para dominar la tierra, sujetar las cosas a los pies de Cristo, terminará esta era. Ahí vendrá que el próximo día es el 7º día, y el 7º día en las dispensaciones, el 7º día es el 7º milenio, que es el milenio, 1000 años en que Cristo va a gobernar sobre la tierra. Y cuando Cristo gobierna sobre la tierra, Dios descansa. ¿Ustedes entienden? Las cosas que están sucediendo, de la manera que está sucediendo, es muy confusa. La situación política es muy confusa. Las relaciones internacionales están confusas. Todo está confuso. La política de cada país está muy confusa. Aún hay mucha corrupción. Y hermanos, aún no hay orden. Aún no hay un gobierno. Pero gracias a Dios, la iglesia está dentro de otra esfera, la esfera espiritual. Ya en la iglesia Cristo ya gobierna. ¿No es así? Nosotros sentimos que aquí no es un barco a la deriva. Nosotros tenemos un gobierno, nosotros tenemos una dirección, estamos yendo a algún lugar que es el cumplimiento del propósito de Dios, que es encabezar a Cristo sobre la iglesia y a través de la iglesia encabezar sobre todas las cosas. Por eso, hermanos, cuando aparezca este hombre, ¿quién es este hombre? Para traer el gobierno de Cristo de regreso aquí. Este hombre es la iglesia, es el nuevo hombre. Cuando este nuevo hombre aparezca sujeto al gobierno de Cristo, hermanos, ahí termina el 6º día. Ahí Dios descansa. Ahora, ¿cuándo va a terminar? Vamos a usar otra profecía en Daniel. Daniel capítulo 9. Oh, Señor Jesús. Daniel 9 es una profecía con relación de los judíos, de la nación de Israel. Aquí dice, son 70 semanas de años que están determinadas. Capítulo 9, versículo 24.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Quiere decir, es para terminar todo en esta era con relación a los judíos. El versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Aquí se refiere a la restauración de la ciudad de Jerusalén en el tiempo de Nehemías. ¿Ustedes recuerdan? Entonces, Nehemías fue encargado por Dios para restaurar la ciudad, porque Zorobabel y Jesúa habían restaurado el templo, pero sin los muros de Jerusalén. Aún la ciudad de Jerusalén estaban entregadas a las moscas. No había gobierno sin los muros cerrados. Cualquiera podía entrar y colocaba sus reglas. Se tornó una confusión. Entonces Nehemías fue allí para reconstruir Jerusalén. Esto llevó 7 semanas de años y también aquí habla 62 semanas hasta la muerte del ungido. Entonces, vamos a seguir el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Quién está ungido? Es Cristo. Entonces, 7 semanas determinadas para restaurar Jerusalén y 62 semanas más hasta la muerte de Cristo. Entonces, ya se pasaron de esta profecía de 70 semanas, 69 semanas. Entonces, esto ya se cumplió. 69 semanas de años ya se cumplieron. Falta solamente la última semana de años. Entonces, faltan 7 años para la historia del pueblo de Israel. Entonces, la muerte de Cristo fue en el año 29, cuando les hablé a ustedes. 29, la muerte de Cristo. Si la iglesia, el periodo de la historia de la iglesia durase 2000 años, conforme nosotros entendemos que completaría los 6000 años. 2000 años, desde el año 29 más 2000 años más sería en el año 2029. Nosotros, ¿en qué año estamos? 2025. Es verdad, hay 4 años más para completar los 2000 años de la historia de la iglesia. ¿Está bien? Y ahí vuelve a suceder la historia del pueblo de Israel. Ellos tienen 7 años más para aparecer. En cuanto la iglesia está en actividad en este intervalo, el tiempo de Israel no se cuenta. Y se vuelve a contar en la última semana estos 7 años. Entonces, con estos últimos años termina esta era. Entonces, si usted suma 2029, vamos a suponer que cuando termine la era de la iglesia en el 2029, viene los 7 años de los judíos. Entonces ustedes podrán inferir que el mundo terminará en 2029, más 7 años más, 2036. Solo que en estos 7 años, 3 años y medio de bonanza, y los últimos 3 años y medio finales de gran tribulación.
Pero si usted piensa que puede intercalarse los 3 años y medio, los 3 primeros años y medio de estos últimos años del pueblo de Israel, primeros 3 años y medio, aún tiene la participación de la iglesia, entonces usted intercala. Entonces, a partir de 2029 comienza la gran tribulación de 3 años y medio, y esto significa que probablemente entre este año y el año que viene tendría que aparecer un hombre que hará un gran pacto con todos. Pero, de cualquier manera, nosotros no especulamos la fecha, y esto fue dado a ustedes, esto fue dicho a ustedes para que ustedes tengan una idea de que el tiempo es urgente. No estamos como aquellos que se burlaban, escarnecían. La promesa del Señor que ustedes hablaron no vale nada. Dios aún no dio ninguna señal de su regreso. ¿No es así? Como en 2 de Pedro registra, hermanos, nosotros no. Nosotros tenemos que vivir apercibidos. Nosotros somos hijos de la luz y hijos del día, para que el día no nos tome de sorpresa. Nosotros tenemos que vivir como quien vigila, como quien vive sobrios. ¿Usted está sobrio? Entonces nosotros necesitamos de sobriedad en este momento. Ahora, sobre la fecha, aún estas fechas que dije ahora no valen nada. ¿Está? ¿Por qué? Porque quien sabe el día exacto es solo Dios. En Mateos 24, vamos a ver, Mateos 24. Mateos 24, 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, nosotros por un lado no especulamos. ¿Por qué? Porque ustedes que son adolescentes continúen estudiando. Terminen por lo menos la enseñanza básica. Aquellos que quieren continuar haciendo facultad, continúen haciéndolo. Ustedes que están trabajando, no salgan de su trabajo. Ustedes que hacen colportaje, continúen haciendo colportaje. Si usted está planeando casarse, cásese. Planeando tener hijos, tengan hijos. No use estas fechas para decir, yo no voy a hacer nada de mi futuro, yo voy a esperar el regreso del Señor. Dios no nos dio esto para nosotros, porque aquellos dos que serán tomados, los dos estarán en el campo trabajando. Uno fue tomado y el otro fue dejado. Aquellas dos que estaban en el molino, quiere decir también trabajando en sus actividades domésticas, una fue tomada y otra fue dejada. Entonces, hermanos, es en la actividad normal, es que Dios va a tomarnos en su venida. Pero nosotros tenemos una gran ventaja, porque en 2020 el Señor ya nos dio el tip de que la aurora ya había comenzado. La prueba de esto son nuestros adolescentes, que aparecieron de la nada, cayeron como gotas de rocío, comenzaron a amar tanto la palabra en su simplicidad, que cambió totalmente nuestro perfil en la iglesia, de amar la palabra de Dios con reverencia. Y esto, ¿quién hace esto? ¿Quién consigue hacer esto? Nadie consigue lidar con los adolescentes, solo Dios. Dios entonces ya nos preanunció que la venida del Señor ya comenzó. ¿Cuánto tiempo va a durar la aurora hasta tornarse el día perfecto? No sé, no me pregunte. Pero hermanos, nosotros tenemos que vivir como si el Señor
volvería mañana. Vamos a vivir con sobriedad, vamos a vigilar, vamos a ser fieles al Señor. ¿Fieles cómo? Predicando el reino, luchando por el reino. No para usted adquirir más riquezas, no que usted va a parar de adquirir riquezas. Él te puede dar más riquezas, pero todo lo que Él te dé es para Él. Entonces, hermanos, vamos a vivir como quien espera la venida del Señor. Entonces, cuando el Evangelio del Reino sea predicado por la iglesia en todo el mundo, ya leí esto en Mateo 24:14, ahí sí vendrá el fin. ¿Pero qué fin es este? Aún no será el fin de los tiempos, pero el fin de esta era, de la era de la iglesia de los 6000 años. Entonces, nosotros vamos a predicar el Evangelio hasta que venga el fin. ¿Por qué? Porque aún no será el fin de los tiempos, porque aún habrá 1000 años del reino de Cristo, el reino milenar, ¿es verdad? Entonces Cristo reinará por 1000 años y allí Dios tendrá descanso. Podemos ver esto en Apocalipsis 20, Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán, ¿qué? Sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. ¿Quién son estos que van a reinar con Cristo? Hermanos, serán los vencedores, los que se preocuparon como Abraham con la voluntad de Dios y no consideraron su propia vida preciosa para sí mismo, para luchar por sus propias cosas, sino que todos ellos lucharon por el reino de Dios. Hermanos, son estos los que Dios necesita. Ustedes están como candidatos de ser vencedores. Si ustedes perseveran hasta el fin, ustedes van a reinar con Cristo por 1000 años. Y este reinar con Cristo por 1000 años será el séptimo día. Cuando Cristo reina, Dios descansa. Hoy Cristo aún no reina, solamente hoy reina parcialmente la iglesia, pero en aquel día Cristo va a reinar por 1000 años. Entonces, cuando Cristo reine por 1000 años, Dios descansa. Entonces, el fin de los tiempos, del tiempo, solo llegará cuando Satanás fuera lanzado definitivamente en el lago de fuego. Vamos a ver aquí, también está en Apocalipsis 20, versículo 10. Esto al final del milenio, al final del reino de Cristo, Satanás será suelto. Él será liberado. Él, como, discúlpeme usar esta palabra, él como un siervo de Dios para provocar la última rebelión. Él será usado porque aún habrá personas con un corazón no puro. Necesita ser barrido esto. Entonces Satanás será liberto, él provocará la última. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Quiere decir, Satanás aún conseguirá un gran ejército para luchar contra el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero finalmente ellos serán derrotados. ¿Qué va a suceder? Versículo 10. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia
y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto quiere decir, Satanás será lanzado definitivamente al lago de fuego y azufre, pero Dios aún va a tener su último juicio. Establecerá el juicio de Dios en su gran trono blanco en el versículo 11. ¿Qué sucedió? En este último juicio habrá aún los muertos. No fueron juzgados, los muertos de este mundo no fueron juzgados. Los muertos que están al fondo del mar, aquellos que murieron en un naufragio, muerto de todo tipo, y Dios va a establecer el gran trono blanco, va a ser su último juicio. En este último juicio terminado, ¿qué va a suceder? Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Hermanos, ahí terminó. Esto lo lleva a usted a entender 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, ¿cómo nos dice? 1 Corintios 15, versículo 24. Luego el fin. Este fin es el fin de los tiempos. Terminó el contado del tiempo, porque la voluntad de Dios ya fue hecha. Entonces vendrá el fin, cuando Él, Cristo, entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya destruido, suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahí terminó, es el último. Ahí no habrá más necesidad del tiempo. Ustedes recuerdan que yo les dije a ustedes, el tiempo existe para hacer la voluntad de Dios, que es someter todas las cosas al encabezamiento de Cristo. Y cuando todo esté sujeto al encabezamiento de Cristo, no habrá necesidad más del tiempo. Ahí termina el tiempo. Cuando termine el tiempo, entra la eternidad. Usted y yo seremos introducidos en la eternidad. Muy bien. Entonces vamos a Salmos 33. Señor Jesús. Salmos 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Con una palabra Dios hizo todo esto. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Por tanto, hermanos, en estos versículos nos revelan que Dios creó al hombre para poder Dios entrar en el descanso y el hombre también poder entrar en el descanso de Dios. Ustedes perciben que Dios creó al hombre al final del sexto día y Dios descansó en el séptimo día. ¿Cuál es el primer día del hombre? Es el séptimo. Entonces, el hombre fue creado para entrar en el descanso de Dios. No es para luchar por sus propias fuerzas, no es para vivir por su propia capacidad. El hombre fue creado para entrar en el descanso de Dios. ¿Está bien? Entonces, cuando la voluntad de Dios fue hecha concreta, Dios tendrá descanso.
El libro de Hebreos nos muestra que la voluntad de Dios es constituir a su Hijo heredero de todas las cosas del universo que Él creó. Por el Hijo, como Dios realizará esto por medio de su hablar, de su palabra. Vamos a ver Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. ¿Cómo Dios hace las cosas? Por su palabra. Capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios habló por los profetas del Antiguo Testamento muchas veces y de muchas maneras. Y cada vez que Dios habla, Dios ordena. Cuando Dios habla, ordena, las cosas suceden. Cuando el hombre rechaza la palabra de Dios, ahí la palabra de Dios no sucede. ¿Está bien? Entonces, gracias a Dios que en estos últimos días es el tiempo del Nuevo Testamento. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo continúa hablando en la iglesia. Es Cristo quien está hablando también por medio de sus profetas. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios hoy está usando al Hijo en el Nuevo Testamento, después que Él se sacrificó, murió y resucitó, engendró la iglesia. Ahora es el tiempo de que Cristo actúe aquí en la tierra por medio del Espíritu, y porque todo fue hecho por medio del Hijo, y Dios constituyó a su Hijo para que sea heredero del mundo. Ustedes recuerdan cuando yo les hablé, creo que en Romanos capítulo 4, que Dios había dado la promesa a Abraham y a su descendiente de ser herederos del mundo. Ustedes recuerdan. Entonces, hermanos, y este ser herederos del mundo, esta promesa es para Cristo, y nosotros en Cristo, nosotros terminamos recibiendo esta promesa. A nosotros también fue dada la promesa de ser heredero del mundo por medio de Cristo, porque Cristo fue designado por Dios para recibir el mundo por herencia. Por eso, hermanos, vale la pena luchar hoy por las cosas de la tierra. Cuando yo era más joven, aún tenía ímpetu de adquirir más cosas, más patrimonios. Pensaba, si yo pudiese adquirir una tierra aquí, una propiedad allá. Hermanos, Pedro dice así: todas estas cosas van a ser deshechas, van a deshacerse. ¿Qué sentido tiene usted tener un título de una propiedad por aquí y por allá? Esta tierra vieja va a destruirse. El viejo cielo también se va a enrollar como un pergamino, como una alfombra, y va a ser quemada, y esta tierra va a ser deshecha. ¿Va a luchar usted por estas cosas? Aún más, cuando usted entra en el cajón, no lleva nada, ni siquiera el título de su propiedad. Hermanos, no vale la pena. Vamos a luchar por el nuevo cielo y la nueva tierra. Como Pablo dice, nosotros esperamos nuevo cielo, nueva tierra donde habita la justicia. Ustedes recuerdan esto de Pedro hablando en segunda de Pedro. Por eso, hermanos, vamos a luchar por el reino. Amén. Oh Señor Jesús. Entonces vamos a continuar. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas están siendo sustentadas por el poder de la palabra de Cristo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, Él fue a la cruz. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tan superior a los ángeles,
cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hermanos, ¿por qué Él compara a ángeles? Porque como Dios, Cristo está sobre los ángeles muchas veces. ¿Por qué aquí dice que Él heredó el nombre más excelente que los ángeles? Porque Jesús ahora está en la forma de un hombre. Como hombre, Él heredó el nombre más excelente que los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿quién es el primogénito en el mundo, hermano? Cristo. Antes de la creación, Él era el Dios unigénito, el único Hijo de Dios. Pero después que Él se tornó hombre, murió por nosotros, y Dios lo resucitó en la resurrección. Dios los glorificó. Él le dijo: tú eres mi hijo, hoy yo te engendré. El hombre Jesús, después de su resurrección, fue engendrado hijo primogénito de Dios. ¿Por qué hijo primogénito de Dios? Porque Dios va a engendrar a través de él muchos hijos. Están aquí. Los muchos hijos de Dios están aquí. Él fue engendrado, el hijo primogénito, y todos los ángeles de Dios lo adoren. Por eso, no es que nosotros adoremos a los ángeles, sino los ángeles adoran al Señor Jesús. Pero el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamadas de fuego. Más del Hijo dice: tu trono, Dios, por los siglos del siglo. Este trono aquí, hermanos, es el Hijo de Dios, es la humanidad en él. El hombre es el primogénito, el Hijo primogénito de Dios. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Por eso el reino de Cristo, hermanos, durante 1000 años Dios descansa. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, como óleo de alegría más que a tus compañeros. Y aún más, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Todo fue creado por medio de él. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por este versículo, usted toma el conocimiento de algo. Usted sabe que Dios mandó ángeles para servirte. Usted no le paga el salario a ellos, pero ellos están allí sirviéndote. ¿Por qué están sirviéndote? Porque ustedes han de heredar la salvación. Los ángeles son para servir a los que van a heredar la salvación. Perdón. Entonces, hermanos, vamos al capítulo 2, versículo 5 de Hebreos. Oh, Señor Jesús. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Cuál es el mundo venidero? Es el milenio, el reino de Cristo. El mundo que ha de venir no será gobernado por un ángel. ¿Usted sabe por qué él dice esto? ¿Por qué esta palabra nos dice así? Porque Lucifer, el ángel, quería esta posición. Él quería el lugar de Cristo. Él quería ser el correy de Dios. Él quería ser semejante al Altísimo. Pero
Dios no le dio este lugar a él. Por eso, él se muere de odio contra Dios y contra su ungido. Esto está en Salmos capítulo 2. Entonces, hermanos, aquí dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Así como toda la humanidad, hermanos, escéptica en decir que el hombre es el centro del universo. Ellos van a decir, ustedes están locos. Los científicos van a decir, ustedes saben quién nosotros somos. Nuestro significado en el universo es cero. El universo es tan inmenso, tan insondable. El hombre no consigue investigar el universo y usted dice que usted es el centro del universo. Pero hermanos, gracias a Dios por la Biblia podemos decirle sí. ¿Qué es el hombre? El hombre no es nada, es significante. ¿Qué es el hijo del hombre? No es nada. ¿Es así o no? Pero Dios lo hiciste un poco menor que los ángeles. Más le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos. Nos constituyó no solo a Cristo, porque nos constituyó por medio de Cristo. Sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Hermanos, Dios sujetó todas las cosas, no solo debajo del pie de Cristo, sino también sobre debajo de nuestros pies, porque Dios nos incluyó en Cristo. Dios nos unió y identificó con Cristo. ¿Nosotros somos o no el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo y Cristo es la misma persona. Cristo, Dios. El propósito de Dios es colocar todas las cosas bajo Cristo, sujetándolo a Cristo, entonces por tanto también lo sujetó a nosotros como hombre. Miren qué grande. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero, hay un pero aquí, pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas, porque este hombre depende de la obra de Cristo. Entonces, ¿quién nos da esperanza de que esto suceda? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Jesús fue creado como hombre también menor que los ángeles. Como el hombre Jesús, él era menor que los ángeles, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dios quiere llevarnos a la muerte y en resurrección todo esto va a suceder con nosotros. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces el Señor está salvándonos. Ayer yo hablé mucho sobre esto, no puedo explicar mucho más. Dios quiere salvarnos totalmente. Hoy estamos en el tiempo de la salvación de nuestra alma. Cuando creímos en Jesús, nuestro espíritu fue regenerado, nuestro espíritu fue salvo y Dios está salvando nuestra alma. Esto va a ser, Dios sujetará a la iglesia. Y por esto, hermanos, yo ya dije en el Salmo 2, Dios ya sujetó todas las cosas a Cristo. Vamos a ver Salmos 2, Señor Jesús. Disculpe leer este versículo si ustedes ya están cansados de recibirlo, pero es importante. Nosotros percibamos lo que está en el corazón de Dios. Salmos 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ¿por qué esto? ¿Por qué todo este odio? ¿Quién provocó esto? Satanás. Porque Satanás quería el lugar de Cristo. Satanás quería estar siendo que un correy de Dios y que Dios dependiese de él para gobernar a las criaturas del universo. Entonces,
Él, como no consiguió este lugar, él se rebeló y hoy está provocando una rebelión en las naciones, en los gobernantes, para que rompan sus lazos con Dios y con sus ungidos. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burla de ellos. ¿Quiénes son ustedes? Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Estas naciones hablan palabras arrogantes contra Dios, contra su ungido, pero hermanos, un día Dios va a confundirlos a todos. Y en el versículo 6, pero yo, para dejar muy claro a Satanás que él escuche, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Quiere decir, para avergonzar a Satanás, Dios constituyó a su hijo, aún en la posición de un hombre. ¿Saben? Para avergonzar a Satanás, no como Dios, como hijo primogénito. Pídeme, y te daré las naciones por herencia, y como posesión tuya las confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero las desmenuzarás. Perdón, de barro, de alfarero. Entonces, a lo contrario de Satanás, vamos a volver a Hebreos, creo que ya leí, lo contrario de Satanás, Cristo amó la justicia y odió la iniquidad. Por eso Dios lo ungió con aceite de alegría. Esto está en Hebreos 1, del 10 al 14. Yo leí rápidamente. Al principio, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como unas vestiduras. Hoy Cristo aguarda sentado a la diestra de Dios hasta que Él ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, con la cooperación de la iglesia. Y los ángeles están a nuestro servicio, los que han de heredar la salvación. Por eso, hermanos, la iglesia, por eso, como la iglesia que obtendrá tan grande salvación, asumirá tan grande responsabilidad, hermanos, nosotros debemos apegarnos con más firmeza. Vamos a volver a Hebreos. Oh Señor Jesús. ¿Usted está percibiendo nuestra responsabilidad? Nosotros necesitamos llevar esta tierra al Señor. Y capítulo 2 de Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No que nos deslicemos, no sea que nos deslicemos con esta gran responsabilidad que tenemos de luchar por el reino, traer el gobierno de Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo vamos a hacer esto, hermanos? Es por las verdades oídas, es por la palabra. Entonces, vamos a aferrarnos con más firmeza. Si usted hoy ya ama la palabra, usted ya sigue de cerca la palabra, vamos a atender con más firmeza la palabra, para que no nos desviemos nunca de ella. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, cada vez que hay señales, prodigios y milagros, usted puede ver que es Dios actuando por medio del Espíritu Santo. Y hoy nosotros estamos presenciando en nuestros días, estamos viendo milagros y prodigios sucediendo todos los días. Entonces, hermanos, gracias al Señor, vamos
a atender con más firmeza a las verdades oídas. Solamente cuando la iglesia alcance la plenitud de Dios, vamos a volver a Efesios. Capítulo 1, versículo 20. Efesios 3:19 vamos a ver. Cuando la iglesia, yo acostumbraba a leer desde el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Por qué? Porque aquí nos muestra que no es como individuos que vamos a completar esta tarea. Necesitamos de la iglesia. Tenemos que estar edificados con los otros, hermanos. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Esta vida intensa de la iglesia, haciendo inmersión, gritos de guerra, viviendo, predicando el evangelio del reino. ¿Todo esto para qué es? Para que seamos tomados, llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere llenarnos con Él mismo. Dios quiere llenarnos con Cristo. Dios quiere llenarnos con la verdad. Dios quiere santificarnos por medio del lavado del agua por la palabra. Y hasta que nosotros seamos totalmente llenos del propio Dios, seamos la plenitud de Dios. Y como la plenitud de Dios, volviendo al capítulo 1 de Efesios, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Miren nuestra responsabilidad, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, cuando nosotros nos llenamos totalmente de los elementos divinos, de la vida de Dios, de su naturaleza santa, de Cristo, de la misma realidad divina, hermanos, nosotros seremos la plenitud de aquel que va a llenar todo en todas las cosas. Cuando Cristo llene todo en todas las cosas, no solo en la iglesia, sino en todas las cosas, Él comenzará a gobernar todas las cosas. ¿Ustedes entienden? Entonces, este gobierno no es meramente un gobierno exterior que usa leyes para obligar a que todos lo obedezcan. No, es un gobierno para llenar de Cristo en todas las cosas, para una obediencia orgánica de todas las cosas. Ahí nunca más habrá, hermanos, peligro de rebelión, porque Él habrá llenado, todo será Cristo. En todo, tanto las cosas de los cielos como las cosas de la tierra. Esto es maravilloso lo que el Señor está haciendo y por medio de nosotros. Entonces nosotros, en primer lugar, experimentamos esta plenitud de aquel que todo lo llena en todas las cosas. Segunda de Corintios 10, yo la leí varias veces, que a través de nuestra sumisión es que Dios va a hacer esto. Capítulo 10, versículo 5. Voy a leer desde el versículo 4 para que ustedes tengan el contexto. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Hermanos, ayer yo había hablado en la live. Si usted lucha con sus armas, su elocuencia, su capacidad, luchar por el reino, hermanos, es una lucha en gloria, una lucha desigual, porque nosotros no luchamos. Efesios 6 nos dice que no luchamos contra carne y sangre, no luchamos contra otros hombres, a pesar de que Satanás usa a otros hombres para oponerse a la iglesia, pero nuestra lucha no es en contra de ellos, nuestra lucha es contra los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, estos son, ¿qué cosa? Las fuerzas espirituales del mal en los aires.
Es una lucha en gloria. ¿Cómo es que yo en la tierra voy a vencer a alguien que está en el aire? Yo no consigo ni alcanzarlo, ni tener ninguna arma para poder alcanzarlos. Yo ya les dije, ustedes ya deben haber visto algunos videos, algunos soldados en la guerra entre Rusia y Ucrania a través de los drones, y los soldados rusos o raso ucranianos viendo al dron para largarle una bomba y una granada, no dónde esconderse, no tiene dónde huir, porque es una lucha desigual. Quien está en el aire tiene ventaja. Y aún más, si yo tengo una fuerza aérea fuerte, hermanos, luchar contra quien está aquí en la tierra es una lucha en gloria, una lucha desigual. Por eso, hermanos, Dios no quiere que nosotros usemos las armas de nuestra carne, usemos las armas de nuestra capacidad terrenal. Dios quiere usar las armas de nuestra lucha, que son poderosas en Dios. ¿Qué arma es esta? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, y ahí, hermanos, estas armas son poderosas en Dios para destruir fortalezas, anulando de nosotros sofismas. Sofismas, hermanos, en griego es logismos. Significa usted que anda por su lógica, usted que anda por lo que es racional. Hermanos, nosotros vamos a perder la lucha. Entonces Dios quiere destruir todo esto y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta palabra es un arma poderosa. Termina llevando mis pensamientos, hermanos, a la obediencia de Cristo. Y cuando yo predico el Evangelio en las calles, también es esta intención: llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. También a través, hermanos, de la inmersión en la palabra, a través de los gritos de guerra, inmersión refinada, ultra refinada, nosotros vamos sujetando todos los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Quiere decir, cuando Dios consiga nuestra total sumisión. ¿Cómo va a conseguir Él nuestra total sumisión? Cuando Él nos llene totalmente a través de su palabra. Sus elementos divinos van siendo constituidos en mí. Ahí, hermanos, cuando consiga mi completa obediencia, o la completa obediencia de la iglesia, la sumisión de la iglesia, Dios tendrá base para castigar toda la desobediencia. Inclusive, hermanos, cuando Satanás será lanzado al lago de fuego, juntamente con aquellos últimos rebeldes, también es a través de la base que la iglesia da, a través de su obediencia. Por eso, hermanos, ¿cómo es importante hoy nosotros obedecer al Señor? Oh, Señor Jesús. Entonces, hermanos, el hombre a quien Dios planeó sujetar todas las cosas, hermanos, en verdad, este hombre es Jesucristo. ¿Sabían esto? Dios dijo así: sujetad la tierra y dominadla. En verdad, Dios dio esta orden al hombre, pero Dios estaba viendo Cristo al hombre, dentro del hombre, porque el hombre no tiene esta capacidad. Solamente Cristo va a incluirnos a todos a través de la muerte y resurrección. Vamos a ser parte de este hombre colectivo que va a sujetar todas las cosas a Cristo. Oh, Señor Jesús. Y Jesús como hombre también fue hecho un poco menor que los ángeles. Yo ya leí esto. Y bueno, vamos a ir un poco más adelante. Vamos a leer 14 aún. Hebreos 2. Yo no leí el versículo 14. Vamos a verlo. Versículo 14. Así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hermanos, para destruir el poder de la muerte, hermanos, es solamente a través de la cruz de Cristo.
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, el hombre tiene mucho miedo de morir, tiene mucho miedo de la muerte, y con esto queda sujeto al diablo, a la muerte. Hermanos, aquí nosotros no vemos esto, pero en los países asiáticos, que son países paganos, por ejemplo, yo conozco Taiwán y también algunos países como Tailandia. Allí es muy idólatra. Ustedes saben que el hombre tiene mucho miedo de morir, mucho miedo de morir. Y no sé cómo es hoy. No es no es difícil que cuando un camino es peligroso y donde ocurrieron muchos accidentes fatales, muchas personas murieron, una curva, un lugar peligroso, usted ve mucho dando aquellos dineros para dioses. Ellos compran en las santerías, en las casas de ídolos, y ellos pagan para lanzar dinero a los diablos, para pagar y decir, no lleve mi alma, no lleve mi vida. El hombre muere de miedo por la muerte y hace todo para esto. Y ustedes saben que algunos artistas venden el alma al diablo para tener grandes sucesos. Entonces todo esto es un negocio con el diablo. Pero hermanos, Cristo destruyó al diablo en la cruz. Versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Usted ya percibió esto o no? Los ángeles erraron. No puede volver hacia atrás. ¿Y usted cuántas veces ya erró, ya se equivocó? El ángel se equivocó una vez, no tiene regreso atrás. Pero Dios socorre a la descendencia de Abraham, porque lo cual debería ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, Él es capaz de socorrernos en cualquier situación, en cualquier tentación y de debilidad. Por eso, hermanos, vamos a firmar los pies, vamos a levantar las rodillas caídas y tomar con más firmezas las verdades oídas y luchar por el reino. Amén. Oh Señor Jesús. Hermanos, Deuteronomio 8, vamos a ver Deuteronomio 8. Dios hoy, hermanos, prueba nuestro corazón. Deuteronomio 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermanos, muchas veces nosotros pasamos por situaciones de prueba. A veces usted dice, ¿será que yo me equivoqué en algo? ¿Por qué usted me manda estas cosas, Señor, para mí? En verdad, hermanos, el Señor necesita siempre probarnos. Probándonos es que se consigue saber lo que realmente hay en nuestro corazón. Si realmente nosotros vivimos por nuestros propios intereses o realmente nosotros luchamos por el reino. Y si el valor de nuestra fe es realmente aquel que usted cree que tiene, o aún tiene muchas impurezas que, como el oro perecedero, necesita ser depurado con una alta temperatura del fuego, nosotros también muchas veces necesitamos pasar por pruebas para probar lo que hay en nuestro corazón, porque el corazón engaña al hombre. El corazón es corrupto al extremo, es muy corrupto y le engaña a usted. Por eso necesitamos ser probados. Él te humilló y te dejó tener hambre y te sustentó con maná que no conocías. Tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber
que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mateos 4:4 dice, de toda palabra que sale de la boca de Dios, de esto vivirá el hombre. Hermanos, gracias a Dios, hoy nosotros no luchamos por las cosas materiales, no luchamos para enriquecernos, no luchamos por las cosas terrenales, nosotros luchamos por el reino. ¿Y cómo vamos a vencer en esta lucha? Es por la palabra. Nosotros vivimos por la palabra que procede de la boca de Dios. Y, oh Señor Jesús, Hebreos 3, vamos a ver Hebreos 3. Oh Señor Jesús. El pueblo de Israel siempre erró en su corazón. Capítulo 3, versículo 7 de Hebreos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y dieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre anda vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Hermanos, debemos conocer los caminos del Señor. No ande por su lógica. Conozca los caminos del Señor. Por la palabra, usted conoce los caminos del Señor. Por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ustedes entienden que todo lo que estoy hablando, hermanos, es para que nosotros podamos entrar en el descanso de Dios. Creo que hasta ahora usted no entendió. Pedro divagó en tantos asuntos aquí. Todo esto es para que usted pueda entrar en el descanso de Dios. Usted fue creado al final del sexto día. Su primer día es el séptimo día. Es el descanso del Señor. Por tanto, hermanos, Dios nos hizo para entrar en el descanso de Dios. En cuanto nosotros no aprendamos a vivir en el descanso de Dios, nosotros nos fatigamos, nosotros nos cansamos, vivimos con ansiedad, vivimos estresados, vivimos angustiados. Necesitamos psiquiatras, psicólogos para ayudarnos, porque nosotros no soportamos la carga, tantas responsabilidades, es porque nosotros no aprendimos a vivir en el descanso. Dios quiere introducirnos en el descanso. ¿Está bien? Entonces, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cualquier incredulidad, cualquier cuestionamiento en cuanto a la palabra de Dios, hermanos, lo aparta usted del Dios vivo. El Dios vivo que nos conduce, que nos guía cada día. Pero si usted duda de la palabra que sale de su boca, hermanos, usted está distanciándose del Dios vivo que quiere conducirte de una manera viva. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Vamos a exhortarnos mutuamente. Vamos a hacer inmersión ultra refinada. Vamos a ayudarnos unos a los otros durante el tiempo que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No tenga un corazón endurecido, hermanos. Ablande su corazón para Dios, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que
habiendo oído, le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Hermanos, desobedecer a Dios y no creer en la palabra de Dios no tiene un buen fin para usted, un buen final. Usted va a caer en el desierto. Hermanos, yo no quiero este camino para mí. Y versículo 18. ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? ¿Desobedecieron a qué? A la palabra que sale de la boca de Dios. Dios habla y usted habla en contra. Usted dice que no es la palabra de Dios. Usted tiene otra dirección ahí, hermanos. Usted es desobediente. Los desobedientes no entrarán en el descanso de Dios. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hermanos, solo estos dos ítems que terminan con la persona, acaban con la persona, es la desobediencia y la incredulidad. No creer en la palabra de Dios. Capítulo 4. Temamos pues que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, nos fue dada la promesa de entrar en el reposo de Dios. Usted quiere esta promesa que se concrete en usted. Usted ya tiene esa promesa. Algunos de vosotros parezca por no haber alcanzado. El versículo siguiente. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, porque la palabra de Dios no les fue de provecho, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Dónde está la falla? La palabra es fiel. Dios habla a su pueblo. Dios habla a la iglesia. Hermanos, ¿por qué? Para que uno falla y para el otro no falla. Hermanos, es acompañar la palabra de Dios con fe. Crean la palabra de Dios con simplicidad. Isaías 66:2 aquí funciona. Un espíritu afligido, abatido, no arrogante, no apartado. Yo sé, yo sé hacer mejor. No, un espíritu humilde y también que tiembla a la palabra de Dios, que tiene amor reverente a la palabra de Dios. Así nosotros vamos a entrar en el descanso de Dios. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, porque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Él prometió, pero ¿por qué algunos no entraron? Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero que se les anunció la buena nueva no entraron a causa de la desobediencia. Hermanos, la cuestión es la obediencia y fe. Es creer y obedecer. Y usted va a recibir la promesa concretándose en usted de entrar en el descanso de Dios. Versículo 7. Otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, hermanos, hoy es hoy. Si usted está oyendo la palabra de Dios, no endurezca su corazón. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Josué ya había hecho las 12 tribus tomar posesión de la tierra. Cada uno ya tomó posesión de la buena tierra. ¿Por qué Josué está hablando de otro día? Aún resta un día para el pueblo de Dios. ¿Y qué día es este?
aún resta un reposo para el pueblo de Dios. Entonces, este reposo no es una tierra física que tomaron posesión, hermanos, es la tierra espiritual, que usted y yo estamos corriendo para tomar posesión. ¿Usted toma posesión? Porque el que entró en el descanso también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. Aquel que entró en el descanso de Dios. Oh, Señor Jesús. En 2016-2017, el hermano Don estaba muy mal de salud, muy mal. Las cosas ya estaban, todos ya estábamos ansiosos y preocupados. ¿Cómo va a ser el futuro de la iglesia? Nosotros. ¿Cómo las cosas van a continuar? Y las cosas, yo estaba corriendo el riesgo de que esta carga y responsabilidad venía hacia mí. Ahí yo le dije al Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, este cáliz. Yo no tengo condiciones de asumir esta responsabilidad muy grande, de cuidar un pueblo, de la dirección de un pueblo. No tengo las condiciones. Yo quedé luchando delante del Señor, pero el tema venía. Yo dije, yo no tengo condiciones. Yo hablé varias veces para el Señor, hasta que un día yo estaba caminando en la estancia, y conversando con el Señor. Ahí el Señor me dio Éxodo 33 y Él hizo una promesa a Moisés. Éxodo 33. No voy a contar toda la historia, pero solo voy a leerles a ustedes. Éxodo 33, versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. No sé si ustedes entienden. Moisés, el pueblo se rebeló contra el Señor adorando a becerros de oro. Dios quedó extremadamente indignado. Dios quería acabar a ese pueblo. Moisés oró. Dios no acabó con ese pueblo, no terminó con ese pueblo. Y Moisés tomó la promesa que hizo con Abraham, Isaac y Jacob de introducirlo en la buena tierra de Canaán. Moisés, mediante la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, yo voy a llevar esta tierra, a este pueblo, a la buena tierra de Canaán, pero yo estoy muy enojado, dijo Dios. Yo voy a mandar un ángel. Y ahí Moisés quedó muy desesperado. ¿Va a mandar un ángel? Si tú no vas, yo también no voy. No, no me mande, yo no voy. Ahí fue en esta negociación que él hizo con Dios. Ahí finalmente Dios le prometió en el versículo 14, y esta fue la palabra que el Señor me dio a mí. Y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahí tuve coraje, ánimo. Hermanos, trabajar en el descanso de Dios es otra cosa. En el pasado, yo era muy joven, no sabía trabajar en el descanso del Señor. La primer gran tempestad que sucedió en la iglesia fue en el año 80. Hermanos, yo casi entré en el síndrome del pánico. Estaba el corazón saltando, palpitando fuerte cada vez que sonaba un teléfono. Aquel tiempo era el teléfono. El teléfono sonaba, mi corazón batía fuerte. Venía una noticia mala. ¿Qué sucedió en la iglesia? Aquella iglesia quedó negativa. Yo estaba así, el nervio en flor de la piel. Yo voy a morir así. Si es servir al Señor así, voy a tener un ataque cardíaco. Hermanos, gracias al Señor, hoy aprendí a servir en el descanso. Por eso, hermanos, es esto que Dios quiere introducir en la iglesia. Vamos a vivir y servir en el descanso. Deje que Él trabaje. Nosotros solamente seamos obedientes y creamos con fe,
como Abraham, hombre de fe, como Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo. Hermanos, el poder es del Espíritu, el poder no es mío, no es mi capacidad, es Dios quien hace las cosas. Por eso, hermanos, y el que entró en el descanso de Dios, también él mismo descansó de sus obras, como Dios de las suyas. Ahí usted entró en la realidad del séptimo día. Esforcémonos, pues, por entrar en aquel descanso, para que ninguno caiga por el mismo ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y apta para discernir los pensamientos y los propósitos del corazón. Y no hay criatura que no sea manifiesta en su presencia. Por el contrario, todas las cosas están desnudas a los ojos de Dios, que tenemos que dar cuentas. Hermanos, vamos a abrir nuestro corazón, dar nuestro corazón, decir al Señor: en nuestra capacidad no tenemos ninguna condición de servir al Señor, pero gracias a Dios por la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios y fe en la palabra de Dios. Hermanos, vamos a servir al Señor en el descanso. Él prometió esto para mí y también lo prometió para usted. Por tanto, hermanos, resta un descanso, queda un descanso. Yo creo que voy a terminar aquí, hermanos. Esta palabra es para usted. No viva estresado. El Señor dijo: ven a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os daré descanso a vuestras almas. Tomad mi yugo es liviano, y mi fardo es liviano, es suave, y hallarán descanso para vuestras almas. Hermanos, asuma responsabilidades en el descanso. Parece contradictorio cuando usted asume responsabilidades de servir al Señor en el descanso. Todos sus fardos serán leves. Su fardo como marido, como esposa, como profesional, como alguien que sirve en la obra, el fardo será leve. Hermanos, si no, nosotros vamos a infartarnos, como ya dije. Nosotros vamos a morir en un hospicio, sirviendo al Señor, no en el descanso. Hermanos, vamos a la locura. Pero gracias al Señor, hermanos, hoy el Señor nos da esta palabra. Es creer en su palabra y obedecer a su palabra y creer, tomar posesión de este descanso que Él nos prometió. Nosotros vamos a servir al Señor en el descanso y vamos a traer el reino de Dios de regreso aquí en la tierra. Amén.